Tenía tiempo, estresado, sedentario, con dolor de espalda, con ese pepito grillo interno, ¿no? Que te dice, ostras Luis, tienes que hacer algo, cambia tu vida con 30 minutos semanales de entrenamiento de fuerza. Te confieso que ni idea, bueno, ya te lo dije, o sea, no tengo ni idea de lo que era la fuerza. Estaba como mal visto, ¿no? Bueno, sí, había oído que la fuerza te acompaña en la guerra de las galaxias y demás, ¿no? Pero... Bueno, bienvenido al podcast de Slow Fit. Ha sido una idea que hacía falta porque tenemos muchas cosas que contar en Slow Fit, ¿no? Y en este primer episodio creo que va a quedar muy claro porque tengo el gran honor de compartir este tiempo con mi socio Luis. Pero para que veáis, vamos a dejarlo como en una película, cómo empezó todo y cuál es la historia de Luis. Y cómo se ha integrado con la filosofía de Slow Fit. Bienvenido, Luis, para mí es un honor, hemos hablado miles de horas, llevamos 2 años, pero es un honor tenerte aquí y que puedas explicar tu historia, porque es una historia de verdad, es una historia real. Bueno, muchas gracias, Lucas, por invitarme. A ver, el honor es mío, mi historia no tiene mucho valor. La historia que tiene valor es la de Slow Fit. Entonces yo creo que lo que vamos a contarnos y demás tiene interés porque se juntan caminos, ¿no? Y entonces es como algo, bueno, pues que sucedió en su momento con cierta magia y que estuvo muy bien, ¿no? Y nada, cuando quieras... Bueno, oye, vamos a empezar a hacer la historia, ¿no? Porque si tiramos atrás, ahora me preguntaba, ¿en qué año fue? Y es que todavía pasado tiempo, que el año exacto, yo creo que ronda en 2014, 2015. 2013 incluso, te diría. Sí, ya hace años. Pero todo empezó porque nosotros, en esa época, estábamos en un edificio de oficinas en el cual pues tuvimos la suerte o la casualidad de que Luis pues Estaba trabajaba trabajando allí, allí. ¿no? Cuéntanos cómo, lo primero es, ¿qué acontecimientos hicieron para que fueras a parar a nosotros? Sí, ¿No? mira, te cuento. Mira, la verdad es que me pilló, estaba en un momento sumamente estresado, muy, muy, muy presionado, tenía una responsabilidad, una empresa muy, bueno, pues muy importante. Y bueno, yo toda mi vida he hecho deporte, me he sentido bien y demás, pero ya llevaba muchos años sedentario. Luego también yo tengo una lesión en la espalda, me hice un aplastamiento de una vértebra, sufro mucho de las lumbares. Es todo mezclado, es decir, no tenía tiempo, estresado, sedentario, con dolor de espalda, con, ese pepito grillo interno, ¿no? Que te dice, ostras Luis, tienes que hacer algo, pero nunca, o sea, no encontraba el momento porque pues, por la situación, imaginaros, o sea, que cuando te obsesionas, que no tienes tiempo para hacer nada y tal. Entonces, un buen día, entrando en el edificio, en los tornos de entrada del edificio, había unos flyers, unas hojas de publicitarias y tal, que decía algo así, el mensaje, ahora no recuerdo exactamente, pero cambia tu vida con 30 minutos semanales de entrenamiento de fuerza. Entonces, yo pasé el torno, y al día siguiente lo volví a ver y ya lo cogí, porque vi que la dirección estaba en el mismo edificio. Y entonces dije, hombre, a ver, tienes que probarlo. Es decir, te la han puesto a huevo, como quien dice. Es decir, no puede ser que no pruebes con la situación que estás. Me cansaba con facilidad, dormía mal. ¿Sabes aquella sensación y luego, sin tiempo y tal, y con cierto prejuicio hacia el gimnasio tradicional, que no me apetecía nada, entrar allá con mogollón de gente, con musculitos mirándose al espejo y haciendo pesas y tal. Y bueno, y entonces me acuerdo que estabais en la octava planta, y yo estaba en la primera, y entonces me decidí a subir y a informarme. Y ahí empezó todo. Curioso, ¿no? Porque muchos de esos prejuicios son los que hemos visto en mucha gente, ¿no? ¿Qué sensación tenías o qué imagen tenías del entrenamiento o del entrenamiento de fuerza, de lo que es un gimnasio, ¿no? Eso supongo que lo comparte muchísima gente, ¿no? Esa visión que te tiraba para atrás, pero que al final a lo mejor el factor de no tengo excusa ya por el tiempo, voy a probarlo, ¿no? Es lo que te animó, ¿no? Había una cosa
Es decir, con el dolor de espalda y tal, había una cosa que a mí me tiraba para atrás de un gimnasio tradicional, que era, lo que haga, ¿me va a beneficiar o me va a perjudicar en la espalda? Es decir, por mi ignorancia, por no tener ni idea de qué tipos de ejercicios hacer, etcétera, etcétera, pues era como una medida defensiva, ¿no? De decir, ostras, me voy a meter allá y yo lo que necesito es asesoramiento. Alguien en el que pueda confiar y realmente delegarle y que me oriente. O sea, yo necesitaba orientación en ese momento. O sea, y no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Lo que sí sabía perfectamente es que No estabas no podía seguir de esa manera, no estaba bien, claro, me cansaba muy, muy, o sea, bueno, luego te contaré, sí, o sea, me cansaba muy rápido. Por las tardes acababa agotado. pues unía el estrés psicológico de la Todo, empresa con todo, supongo. Eh, es curioso porque ese es el camino de muchísima gente que nos encontramos, ¿no? Incluso te voy a decir una cosa, tuviste en una etapa de hace 12, 14 años, en la cual todavía estaba, no te diría que fuera medio oscuro, que eso hace 30, 40 horas, el entrenamiento de fuerza era aquí, los 4 bestias del gimnasio, los subterráneos trabajando. Estaba como mal visto, ¿no? Esto hemos visto la evolución en los últimos 10 años muy grande, ¿no? Ya de darle una conciencia en la sociedad, pero todavía en esa época pues salían, ¿no? La fuerza, ¿no? Yo no me quiero poner cachas o yo no quiero tal, ¿no? O me voy a lesionar, y con cierta lógica, ¿eh? Porque, claro, se ve por todos lados cosas que pueden asustar, ¿no? Pero entonces, pasando a una segunda parte, ¿qué es lo que viste diferente y qué es lo que empezaste a notar que te cambiaba? Sí, a ver, yo para empezar, cuando me fui a informar, me dijiste, no, no, esto es entrenamiento de fuerza y demás. Yo te confieso que ni idea, ¿eh? Bueno, ya te lo dije, o sea, no tengo ni idea de lo que era la fuerza. Bueno, sí, había oído que la fuerza te acompaña en la guerra de las galaxias y demás, ¿no? Pero no tenía ni idea. Y lo asociaba a eso, a ese tema de hacer músculos un poco exagerado, pero no, o sea, realmente cuando me lo explicaste, claro, tenía todo el sentido del mundo. Es decir, recuperar ese tono muscular de cuando yo me sentía bien y hacía deporte y que hacía años que lo había perdido. Era como un sentimiento de nostalgia. Yo había estado en forma porque era muy deportista y al perder esa forma, y además de una forma patética casi, por expresarme exageradamente de la situación que tenía esa nostalgia. Y entonces, claro, lo de la fuerza tenía muy buen sentido, porque tú me explicabas, no, no, la fuerza es necesaria, es la base, es el primer escalón, es necesario para todo, porque a partir de aquí, si tú vas en bicicleta, podrás ir en bicicleta, si tú corres, podrás correr, si tú haces una vida normal, estarás mejor haciendo una vida normal, es decir, es la base para que tú puedas funcionar. Y ese argumento es el que me sedujo en un primer instante. Ahora, ni idea de cómo se aplicaba y tal, que luego vino después el descubrimiento del método y todo lo que proponíais, ¿no? Y sobre todo ahora es posible que también el hecho de, vale, y no tengo que invertir eso que me dicen de 3 horas, Bueno, o eso 4 días, porque no tengo ese tiempo, ¿no? claro, En tu caso. para mí el tiempo era En tu oro, caso, el tiempo era importante sin duda. saber utilizarlo, ¿no? ¿Qué primeros cambios empezaste a ver? Pues yo todavía me acuerdo y eso me acordaré siempre, aparte de esos vídeos que grabamos, Sí. sí, para ayudarte incluso a los empleados a mejorar la calidad de vida, todavía me acuerdo de decir, es que me he hecho una prueba, que me hago pruebas en la Bueno, empresa te cuento, por sí, agua impedancia, ¿no? sí, sí, Y sí. claro, lo que sí que es verdad que esa contradicción que dicen, no músculo, pero si al te están diciendo, tienes más grasa, tienes menos músculo, debería usted ganar más músculo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pesaba parecido, pero había cambiado qué pasaba Sí, por sí, dentro, sí. ¿no? Bueno, mira, además coincidió que a lo que me dedicaba entonces, que era un servicio de prevención, hacíamos exámenes de salud, etcétera, y en el fondo, entrecomillado, vendíamos el envejecimiento saludable. Es decir, que teníamos una relación y a mí me inquietaba o me interesaba y me picaba la curiosidad de vuestro método y tal, de cómo relacionarlo además profesionalmente, además de mi tema personal. Entonces, bueno, o sea, un poco, ahora respondo a tu pregunta, pero un poco para estructurar. Recuerdo la primera impresión cuando entré al gimnasio, que vi unas máquinas que me dio la sensación de atómicas, ¿no? Hay una, especialmente la médica de espalda, que, claro, a- a- se me fueron los ojos porque mi problema era el dolor de espalda. Y entonces veía que, joder, había algo específico para poderlo tratar. Luego,
comentando, claro, esa situación de ir perdido, de decir, oye, ¿qué voy a hacer yo en un gimnasio si no tengo ni idea qué hacer? Bueno, pues el lujo de tener un entrenador personal que me pautaba los ejercicios, cómo hacerlo, y realmente me enseñaba el camino para hacerlo, bueno, eso también me sedujo enormemente, que al final se traduce en confianza, ¿vale? Entonces, un poco a lo que contestar a tu pregunta, a mí me gusta mucho el golf, ¿vale? Y entonces más o menos empezaba, o sea, era malísimo, sigo siendo malísimo, pero era todavía más malo, y jugaba en un campo que muy, muy accidentado, con muchas subidas, muchas bajadas. La gente que no ha jugado a golf no puede entender que después de un recorrido de 18 hoyos, para que os hagáis una idea, tiene 6 kilómetros en línea recta, pero si eres malo, casi haces el doble en subidas y bajadas, claro, buscando bola. Bueno, acababa derrotado. O sea, después de un partido los sábados por la mañana solíamos jugar, por la tarde estaba agotado. Entonces, un buen día le dije a mi mujer, ostras, qué bien me encuentro después de haber jugado, después de la tarde, ¿sabes? O sea, un poco relacionándolo con eso que me explicabas, ¿no? El entrenamiento de fuerza es la base para que tú luego puedas hacer con más normalidad tu actividad. Esa capacidad. Claro. Y entonces ahí ya noté que por las tardes llegaba mucho más sobrado en el trabajo, aguantaba más horas, concentradísimo y sin que el cuerpo me avisara, estoy cansado, ¿eh? Esto del golf y tal. Y luego, ya lo comentaré luego, pero tengo uno de mis mejores amigos que entrena en Slow Fit, tiene esclerosis múltiple y es un luchador como un campeón, hace natación cada día, etcétera, etcétera, y va a entrenar. Y él claro, lo hace por mantener ese nivel de fuerza que su Por no enfermedad, perder eso. claro, no lo puede perder. Entonces, una vez comentando entre nosotros el tema, me contaba, no sé quién me preguntó, oye, ¿te lo notas? ¿Te notas entrenamiento de fuerza? Y entonces él respondió una cosa que me la atribuyo y yo y la cuento siempre. Y mira, me lo noto cuando no voy. O sea, llega un momento que Puedes vivir de no eres recto. consciente de que tu tono muscular es el que tienes. ¿Y cuándo te das cuenta cuando lo pierdes? Cuando no vas. Cuando ese margen baja, esa capacidad baja, te deja poco margen y lo notas en esas Exacto, actividades. exacto. O sea, si tú bajas ese margen fisiológico, pues lógicamente cosas que antes, esto ahora cuestan un esfuerzo, Exacto. ¿no? Entonces, fíjate, hay un momento cuando estás deficitario que notas la mejoría, al cabo de unas semanas, luego eres no consciente de que tienes ese tono físico, Bueno, has y movido tu aguja efectivamente, homeostásica y estás más... y luego eres consciente que lo pierdes cuando no vas a entrenar. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Objetivamente, como te decía, yo trabajaba hacíamos exámenes de salud y yo pues gozaba de unos exámenes de salud especialmente buenos, y había una máquina que medía el índice de masa corporal, exacto. Y entonces, con ese cachondeo de mí, porque soy don estadísticas, o sea, todo lo meto en un Excel, lo comparo, tal, tendencias, etcétera. Y entonces, los 2 o 3 primeros años, pues analizaba un poco la evolución, la tendencia de mi cuerpo, ¿no? Entonces, manteniendo prácticamente mi peso, vi cómo inflexionaba el porcentaje de grasa respecto al porcentaje de masa muscular. Como bien decía un profesor mío, lo importante no es lo que pesa, sino es lo que te pesa, ¿no? Exactamente. Y te da razón, ¿no? Pero claro, en esa parte fíjate que hay ese desajuste, porque la gente no ganes músculo, ¿qué tal? Cuando en realidad luego te está diciendo, no, debes de ganar más músculo y perder más grasa. Sí. Porque No eran movimientos espectaculares, pero hombre, realmente se reflejaban en el test del IMC, sí. luego se reflejaba en la vida, pero sí. Absolutamente. Claro, estamos en la primera parte del proceso, porque tú todavía eras en esencia un cliente que tenía resultados, que venía constante, que empezó. Pero hubo un punto importante en el cual, en el siguiente capítulo entraremos más a fondo, ¿no? Pero que te hizo casi, junto con Albert, ¿no? Casi liarme y liarte en, no, esto tiene más sustancia de lo que crees y quiero apostar por esto. Que esto, en ese momento todavía Slow Fit estaba germinando. El método sí que lo era, estaba como todos evolucionando, ¿no? Pero todavía me acuerdo que era pro training.
Sí, todavía estamos creando, no, pero aquí esto tiene que hacerse algo porque esto cambia vidas. Esto yo lo estoy viendo, o sea, yo me dedico al envejecimiento saludable y esto tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces, en eso se confluyeron muchas cosas y me acabaron liando para ir a un centro mucho más grande. O tú a nosotros, no sé quién. No sé, no sé cómo fue, Bueno, pues yo... pero me acabaron liando y acabó entrando y montando. No, vamos a crear algo más grande y yo quiero... explica la historia. Sí, Porque déjame poner un par de antecedentes más, ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando entrenaba ya en el octavo claro, era un piso de oficinas. Sí, sí. ¿Cuántos metros había, más o menos? 200 metros. Pero tenemos una parte de la formación. Nosotros somos una empresa de formación también. Pero bueno, Teníamos un departamento de formación. había... Sí, No, y además que ya tenías muchos clientes y, o sea, el local, ese local ya estaba ejercido. ciento y pico, Ciento altos. 150 más o menos. Sí, sí, entre 150 y 175. Pero bueno, que ya estaba más o menos saturado. Entonces, a ver, había una esencia por debajo que a ti te gusta mucho explicar, porque en el fondo forma parte del alma de lo que tiene todo esto, ¿no? Pero recuerdo que el método era clarísimo, tú lo expresabas, a mí me conectaba porque los expresabas con mucha pasión y demás, y me hablabas de Arthur Jones, viajabas una vez al trimestre por aquella época o cada 2 meses a Estados Unidos para culminar una formación y contactar con los profesionales también que estaban siguiendo a Arthur y demás. Había una combinación también tecnológica, yo me dedico a la tecnología y el grupo empresa donde estoy ahora es tecnológico y demás. Entonces todo conectaba, ¿eh? O sea, en el momento sí estaba con temas de envejecimiento saludable, mi situación personal, la pasión con lo que explicabas y demás, eh, y expresaste un proyecto de futuro al ver que el local ya saturaba, es decir, podíamos crecer, pero no había manera física de crecer, estábamos limitados. Y te diría que de una forma absolutamente natural, porque fue natural, nos alineamos, fuimos capaces de visualizar un proyecto común, que lo compramos los tres con Albert, que es tercer socio cuando empezamos, y nos tiramos a la piscina. Y yo creo pero que yo no tengo una sensación de locura. Yo soy muy prudente, o sea, nunca he hecho nada así. Es decir, yo nunca he invertido en nada más de cosas mías personales, mi vivienda, etcétera, etcétera. Y no tuve la sensación ni de riesgo, ni de locura, ni nada. Fue como natural. Sí, es verdad, porque el proyecto ya funcionaba. No era una idea loca, absurda, Sí. sino la idea era bastante novedosa, pero era muy lógica. Y el tiempo tenía que llevar hacia allá. Exactamente. Luego ya lo explicaremos, ¿no? Entonces, pero sí que es posible que tú, como lo viste, no lo viste, pero ¿cómo vio tu entorno Bueno, todo esto? Claro, la historia es, de repente voy de cliente a un sitio y ahora me quiero meter a liar a esto y entre no sé qué, y salir de ahí y montar algo más grande, en el que incluía comprar el local y luego también entrar como accionista. Y entonces nos liamos nosotros también. En mi parte vendí todo lo que tenía, acciones, todas las máquinas que había acumulado para crear algo pues con esa idea, ¿no? Es ¿cómo lo vio tu entorno esto? ¿Te habías vuelto loco o...? pues sí, seguramente sí. A ver, Ahora ya no lo ven así, no, pero a ver, mi mujer, que es una santa, callaba, pero yo la conozco, me miraba de reojo que decía, has perdido la cabeza, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De un gimnasio? ¿Con máquinas? ¿Con unas máquinas raras que no sé qué? Entonces, te han atucido, ¿no? Te han atucido. sí, exacto. Estás en una secta, tío, estás abducido por el espíritu de Arthur. No, entonces fue gracioso porque, mi amigo, el que os mencionaba antes, que admiro profundamente por la fuerza de voluntad que tiene y cómo entrena pese a su enfermedad, su pareja es la directora del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Del CAR. Es Esa de toda América. la directora médica, sí. Montse Beiber, mi gran amiga. Y espero que no... Que ahora entrena con nosotros. Espero que no le sepa mal que la nombre, pero la quiero mucho. Igual que a Juan.
Y entonces, un día comiendo en casa, bueno, claro, yo vi el momento porque Montse, claro, Sabía el tema. sí sabía el tema y yo se lo expliqué y tal, y entonces dijo, máquinas Medex, ostras, ojalá yo las tuviera, si son espectaculares, no sé qué, tal, tiene algunas, pero dice, ojalá tuviera todas estas que tal. Y entonces me recuerdo a mi mujer que le cambió la cara y entonces fue a preguntarle a Monse, pero entonces tú lo ves bien, tal, y entonces como le trancó, hombre, no, es un proyectazo, entrenamiento de fuerza, claro. En esa época, Lucas, hablar de entrenamiento de fuerza era hablar en chino, o sea, ahora se conoce más, ¿eh? Ahora hay muy buena prensa del Suerte que Monse esto ya lo veía, era claro, más tú eras un y precursor claro, en ese momento. y ya lo veía, digo, claro, es que la fuerza es importante. Absolutamente, Pero hace 6 años era más raro eso. absolutamente. Entonces, bueno, coincidió que yo tenía un dinero ahorrado y entonces entre los tres vimos un local que nos hacía mucha gracia, se puso a tiro, Casualidades de la vida. pedí una hipoteca que con el alquiler, pues... Bueno, vimos un primer local de alquiler, nos lo tiraron para atrás. Luego encontramos que está en venta, entonces, ostras, pues lo compramos. Exacto, ¿Sí? exacto. Y bueno, y ahí seguimos. Nada. La verdad es que claro, la apuesta era muy fuerte. Entonces, en mi entorno, ya no te digo mis padres, que, que pobres, no decían nada, pero seguro que decían, este ha perdido la cabeza, vamos, o sea, se ha vuelto loco, porque, porque tú te has de dedicar a lo que entiendes, por lo que entiendes. ¿Y sabes lo que me convenció? Me convenció primero de todo que había método, que había alma. Dos, que había pasión, porque dibujamos el proyecto final. Y luego una cosa que nunca te he dicho, pero la tercera, y para mí definitiva, es que tú ya te la pegaste. O sea, tú con un negocio ya te la pegaste. Y esto para mí es fundamental en una persona que abre un negocio. Es decir, el riesgo de fracaso aumenta si no te la has pegado. El riesgo de éxito aumenta si te la has pegado y has aprendido. Por eso acabo de explicaremos porque estábamos en un congreso de gestores y los tres que salimos de casos de éxito nos la habíamos pegado todo. Claro, pero sí es la vida. O sea, Nos tú lo habíamos pegado todo. que lo ve, aprende tropezando, está claro. Bueno, hay muchos que no, que aún tropezando, tropiezan 2 y 3 veces y tal y no aprenden. Pero claro, Y luego había otra que siempre lo dice el bacon, ¿no? Todos habíamos metido parte otra vez. claro, estábamos comprometidos, no implicados. Es la diferencia entre un plato de huevos con bacon, la gallina está implicada, el cerdo está comprometido. Está comprometido, ¿no? Siempre utilizo tu frase, dices en eso. No es mía, Bueno, me parece que por ello no sé quién. Pero, Pues eso, está muy trillada. pero claro, todo ese paso, claro, nos llevó a un proceso muy bonito, ¿no? Sí, bueno, y a ver, también partíamos con una base de clientes los que se la vamos a decir. O sea, es que el riesgo está muy medido. Oye, el local, a malas lo puedes a vender. O sea, ¿sabes? O sea, El riesgo estaba medido, estaba controlado. Simplemente había lo que es verdad que era proyección, es todo esto, que yo recuerdo que en esa época, el primer paso que hicimos al abrir el nuevo, te acordarás, es que ese método todavía lo teníamos todo en el local antiguo, sí, el de Diagonal, en la planta 8 lo teníamos todo con papel. Íbamos apuntando todos los registros de los datos del tiempo, bueno, de cosas técnicas que iremos explicando, ¿no? Y pasamos a pantallas. Y era como cada máquina con su cada pantalla. entrada máquina con su pantalla. Esto ha evolucionado mucho, ya lo explicaremos, pero pues para nosotros es un paso muy importante, ¿no? Con todos Sí, no, era la obsesión de tener la metodología propia, y de que el usuario, ostras, pudiera realmente objetivar sus progresos monitorizando todo lo que hacía, porque en el fondo el entrenamiento de fuerza se puede objetivar y tú ves el progreso con datos. Bueno, igual con la empresa, ¿no? Tienes KPIs. Absolutamente. Voy a hacer una. Ahora miro todavía más cosas, porque cuando empezó eso, en el local nuevo, después de ver todo eso con su mujer, la convenció. Entonces, Bueno, sí. él se había convencido, pero todavía no se dio cuenta de la magnitud, porque luego aparecieron su mujer y a ver cómo responde. Sus papás y sus hijos. Por lo que había en las 3 generaciones, en la cual tenemos varios en el gimnasio que tengo 3 o 4 generaciones. Tenemos una de 96 y la mamá trajo a su mamá de 96, a su hija de 40 y pico y casi la nieta, ¿no? Es decir, que... Mi padre con 94 va a entrenar. Claro, en una persona mayor que tiene los huesos frágiles, el tono muscular es fundamental, no me claro, pero fundamental. Entonces, tanto mi padre como mi madre le estaba una pereza horrorosa. Y luego, pues estaban lejos de Jaro, pues estaban lejos y
demás, pero estuvieron años yendo, y yo creo que les fue muy bien. Y luego el caso de mi mujer, el caso de mi mujer es muy, muy gracioso porque, a ver, yo soy me gusta todo el deporte, es decir, mira, ahora en las Olimpiadas estaba viendo hasta el curling casi, o sea, exagero, pero que me gusta todo. Mi mujer no, mi mujer es antideporte, es decir, no le gusta nada. Bueno, es como la mía, un poco también. Sí, pero nada, o sea, mis hijos han salido a madre, es decir, no les gusta, cuando hay un Barça-Madrid, en casa no lo saben, es decir, no interesa nada, por ejemplo, para que os hagáis una idea del entorno. Pues nunca había hecho deporte en el sentido de entrenar con regularidad y demás, estaba fuerte como una roca por eso, pero y mucho menos ir a un gimnasio. Y entonces lo empecé a probar y hasta hoy, ya sigue, vamos, y no lo suelta porque Creo que empezó en el sitio nuevo ya, ¿no? O antes, no recuerdo. quizá alguna sesión en Yo recuerdo, el antiguo. el sitio nuevo es el que recuerdo. Hombre, a ver, para poder cocinar todo lo que cocinamos, ella ya estaba en el antiguo porque ya le veía las máquinas, sabía de qué ir. Pero empezó como serio. Se vio en el nuevo, sí, cuando ya estaba montado. Sí. Y a día de hoy creo que no puede. O sea, es una cosa que a lo mejor iremos explicando, ¿no? Más adelante, porque mucha gente me dice, es que yo no soy deportista. Digo, no. ¿Qué porcentajes de mujeres tenemos ahora? Solo 70, más o menos. imagínate, es decir, esa intimidad que propicia el entreno con o sin entrenador personal en nuestro local, en nosotros es con entrenador. Entonces el típico 70 sea. Yo creo que para mujeres que realmente, bueno, pues si hacen deporte, hacen justito y tal, es muy interesante la propuesta que tenemos. La prueba es que hay un target de una franja de edad que mi mujer dice siempre que va a entrenar en la hora de la mujer, porque todos son mujeres, Bueno, a sí, media claro, mañana y demás. porque, hombre, yo encantado, pues, explicaremos toda la evolución de esto, pero es que había y hay un déficit en darle este tipo de necesidad que tiene la gente, que la tenemos, que la fuerza en sí es necesaria siempre, pero a partir de los 40 te puedo decir que es casi obligatoria, ¿sí? Si quieres envejecer saludablemente, ¿no? Entonces tampoco hay muchos sitios donde la gente que más lo necesita Ya. se le ofrezca algo para hacerlo de manera lo más óptima posible, ¿no? E iremos entrando más profundamente en esto. Entonces, claro, el problema es que hay que luchar contra muchos prejuicios, ¿no? Tu mujer ese prejuicio le debía tener. Yo soy ni yo solo eso, nunca, no me gustan los gimnasios y la fuerza la veo como solo para... Y no solo ese, Lucas. O sea, la incredulidad de que una sesión de 30 minutos a la Esa es semana la otra. tuviera recompensa. Evidentemente, si entrenas, haces dosis, y esto ya lo explicarás tú y más adelante y tal, pero Pero ¿cuál es la dosis mínima efectiva? Es lo que muchas veces claro, ¿no? Porque empezamos cuál es lo máximo, cuál es la dosis mínima efectiva. Y la otra frase que teníamos, pero la gente tampoco la entiende, es que no hay que añadir muchas veces tiempo al entrenamiento. Hay que añadir entrenamiento a tu tiempo, que es un poco como yo voy a Madrid, bueno, ahora no podemos poner el ejemplo grave porque veremos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero claro, si yo tengo que ir de Barcelona a Madrid en 2 horas y media, el objetivo, o puedo ir 8 horas, ¿no? La gente incluso paga más por estar menos tiempo. La gente en el gimnasio a veces paga más por estar menos horas, o sea, es un poco loco. Entonces dicen, no, perdona, el objetivo es ir a Madrid. Otra cosa, que las 8 horas incluyan fiesta y party. Entonces, pues, el objetivo es el camino, no el destino. Pero si el objetivo es el destino, ir a Madrid, cuanto más eficiente seas. Si en este caso el destino es ganar fuerza, mucha gente, ¿cuál es la dosis mínima para hacerlo? yo pago porque sea 30 minutos. O sea, el momento más duro de la semana es antes de empezar a entrenar y el momento más agradable es cuando acaba porque digo, en una contraparte que ya iremos explicando, que no es un regalo, ¿no? No es agradable entrenar, evidentemente, pero... Bueno, que tu mujer todavía sale en algunos anuncios que tenemos a redes. Sí. Y me acuerdo que siempre dice, es duro, pero es tal, o sea, no es duro. Aquí no vienes, eso es verdad, ¿no? Pero es increíble ese paso. El otro día me decía, no, es que la gente cuando yo vengo de entrenar y hay alguien que ha hecho una prueba o se acaba de apuntar, pregunta, ¿y qué tal? Digo, bueno, Sí, me cuenta muchas veces que en el vestuario pues se encuentra mujeres y demás y le preguntan, ¿tú hace mucho que entrenas aquí? Sí, yo casi desde el principio. ¿Te lo notas? A veces la periodista es lo mismo. y entonces suele contar, mira, me lo noto si no vengo, que es lo que dijo Juan, me digo, fundamentalmente. Me lo noto cuando dejo de coger ese hábito. Claro, pero hombre, está fuerte, está bien, tiene lesiones en el pie y demás, pero es independiente del tercer fuerza. También ella y yo tenemos ya una edad, que estamos en... Y
es curioso porque eso incluso, a lo mejor, esa evolución de Toffee te hizo ver, ostras, aquí hay potencial. Esto no es... Y es lo que iremos tratando, si acaso, en el siguiente capítulo, cuando tú me entrevistes, ¿no? Pero decir, esto tiene alma, esto tiene algo. No me han dejado algo, un espacio para que, mira, fuerza, sí, vale, pero que tú decías, ¿pero cómo? ¿Me va a hacer daño? Qué miedos, ¿no? Entonces, Hay otra cosa que está en el nombre, ¿no? Es slow fit, lento. Claro, yo veo imágenes con máquinas similares a las nuestras de gente que lo hace a toda pastilla. Y nosotros, la gracia es hacerlo lento, no solo lento, sino tutelado y pautado por unos, ya lo explicarás tú, con unos sensores que de forma casi gamificada tú vas siguiendo un ritmo que te va marcando un referente, que es la pero lo máquina. teníamos, ¿no? No lo teníamos, pero claro, es el Sí, entrenamiento slow, el entrenamiento lento, tiene una connotación de seguridad, ¿no? No sé, eso tú lo explicas muy bien porque conoces causa-efecto, pero a mí me da tranquilidad. Es decir, me da la sensación de que estoy seguro y que controlo la situación. como la conducción, eso sabemos todo en la vida, ¿no? Otra cosa es que luego se confunda con la expresión de la fuerza en un deporte o que tengas mucha gente, pero no vamos a entrar en este tema, ¿no? Todavía. Sí. Pero es entendible. Sí que es verdad que luego está la visión Instagramer, que cuando la gente ve entrenando lento piensa que entrena poco intenso. Sí, Más lejos, nunca nada más lejos de la, porque se aleja del referente o paradigma que han visto de la expresión del deporte, sí. Pero aquí no estás trabajando el gesto, no estás trabajando el output, nosotros lo decimos, no quiero entrar para complicarlo, estás dejando por dentro. Y lo voy a dejar aquí sencillo. La gente cuando viene y le preguntamos qué es lo que busca, nadie me dice levantar más peso, levantarlo más rápido, hacer tal. Casi todo el mundo me habla de cosas por dentro. Quiero reforzar mi musculación. O sea, en realidad lo que estamos buscando es qué señalización puedo hacer para que cambie tu tejido por dentro. O sea, yo voy a buscar cosas por dentro y lógicamente lo que vamos a buscar es que eso que pase por dentro, de alguna manera, le dañe lo menos posible. ¿No? O sea, busco algo. Entonces la gente no me viene, no, porque para eso va a hacer un deporte. Para eso va a hacer un deporte. Quiero levantar, pues haz powerlifter, ¿no? O haz halterofilia, o haz, yo qué sé, CrossFit, que es un deporte en sí. Aquí estamos buscando una herramienta para que cambie tu capacidad, porque tú has dicho que tu cuerpo... Te dediques a lo que te dediques, puedas hacerlo mejor. Sí. Sí, sí. No, la verdad es que, bueno, es un poco esa esencia, ¿no? Yo te diría que hay como cuatro cosas básicas que conectando con lo que ahora somos y tal, fue lo que antes me preguntabas, oye, ¿qué te decidió para entrar y tal? Bueno, primero, el concepto de esencia, de la fuerza de Arthur, o sea, hay una base científica, es el qué, ¿vale? Luego, el método con personalidad. Es el cómo aplicar esa esencia, porque claro, una cosa es la fuerza, pero ¿cómo la aplicas? ¿Cómo lo haces? Entonces, joder, tu planteamiento, tu propuesta tenía un método que a mí me encantaba, y además con las pantallas, todo pues con datos objetivos, que es lo que a mí me gusta enormemente. El cual ha ido a más. El cual ha ido a más y ha evolucionado, y bueno, ya lo contarás y ya lo expresarás. Luego, además, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo expresas en clave de negocio? Claro, ¿Cuál es el modelo de negocio? Es decir, puede ser negocio, porque todo esto es muy bonito, pero eso es si no es negocio, pero si no es negocio, también es un problema, porque si no podemos, cualquier empresa lo que necesita es que sea negocio para poder seguir evolucionando. Efectivamente. Y haciendo. Pues ese modelo de negocio, pues ya con la definición de la escalabilidad, que ya lo explicarás tú más adelante y demás, y que nos ha permitido pues abrir otros centros y demás, es el tercer eje, repito, esencia, método, el modelo de negocio y finalmente el equipo de personas. Es decir, hombre, esto es algo que tú lideras, un equipo de personas bien liderado y que tiene un aspecto tangencial con Resistance Institute, que ya formas y haces másters de biomecánica y demás, y de ahí sale la cantera de entrenadores fundamentalmente y todo el equipo de gente potente que tienes, que es espectacular. Claro, cuando hay ese alma, es porque detrás hay algo, ese método, que también hay un tipo de gente que cree en eso y que realmente estamos convencidos que podemos ayudar a la gente de esa manera, ¿no?
Entonces, cuando vendes espacios, eso no pasa. Entonces, para finalizar esta parte, ¿Cómo finalizar? ¿Ya estamos? ya casi, no sé cómo lo veas, no digo No, finalizar. me pasa volando. Pasa rápido. No, es para finalizar la parte final de dónde estamos ahora y a dónde proyectamos, ¿no? Que esa evolución desde que abrimos en 2017, entonces, Sí. Los O'Hanlon empezó 13, 14, 15, 16 hasta que nos liamos, montamos en el 2017, año complicado, nos ha pasado de todo. Bueno, Hemos vivido la pandemia, claro, la pandemia fue durísima. hemos vivido todo. Y hay una cosa que siempre también habla con Albert y esto es que a pesar de todo lo que ha pasado, somos bastante antifrágiles. Ha habido que tú alucinabas, decía, es que incluso en los KPIs de estos y que la bajada de mar, porque nos cerraron, pero luego como tenemos una parte médica pudimos aguantar con un entrenamiento personal, igual vino un rebote mucho más amplio, porque teníamos claro el objetivo, incluso en una época que parecía, uy, los números tal, pero porque incluso después de la pandemia fue más lento esto, y apostamos todavía que eso iría mejor, porque la gente vendría con más ganas. Seguimos evolucionando, seguimos teniendo claro el objetivo, no bajarse. Y, ¿Y cómo has visto esta evolución? Porque ha sido brutal en 10 años, que incluso hemos abierto otros centros, tal, y ahora tenemos proyectado Madrid, ¿no? Sí. El modelo todavía se está haciendo, está claro, la esencia siempre, el alma ha sido la misma, pero la profesionalización, los procesos, se está como creando, ¿no? Algo Bueno, realmente que yo creo que puede ser grande. Lucas, a ver, tú no paras. O sea, los que no conocéis a Lucas, que es que no para. O sea, es un tío que donde se mete profundiza y acaba lo que empieza. Es decir, no, es único, ¿eh? Entonces es un motor y entonces esto es una garantía para todo. ¿Cómo lo veo? Hombre, fundamentalmente con orgullo. Es decir, y hemos pasado de todo, hemos pasado crisis, ¿eh? Y lo de la pandemia fue durísimo. Y yo creo que los momentos malos, si los superas bien, Quizás que aprendes, te refuerzan. sí. Entonces yo creo que salimos reforzados de la pandemia para realmente evolucionar, porque nos dimos cuenta de debilidades, de riesgos y demás, y los intentamos mitigar y gestionar. Y a partir de aquí montamos un modelo de centro que, basado en el método tradicional, estoy hablando de negocio, ahora no estoy hablando del método en esencia técnico de entrenamiento y tal, era clonable, era escalable, y abrimos Ser Cugat cerca de Turopark ahora este último mes de septiembre. En menos de un año abrimos el primer centro, abriremos si todo va bien en Madrid. Pero que tenemos la fórmula fruto de una evolución y de un paso a paso, y siempre, siempre, siempre tienes algo encima de la mesa que aporta mejoras en esto. Es decir, no hay un conformismo. Yo creo que la clave es esa. Es decir, que hay siempre un ejercicio de superación y de mejora en el método, en la puesta en escena de este método, espectacular. Y esto eres tú, porque es tu manera de ser, que eres un inquieto de la vida. Y luego, aquí la gracia es que hay gente muy, muy buena en su especialidad, ¿vale? Pero no hay mucha gente muy, muy buena en su especialidad que también sea muy, muy, muy buena en otra especialidad, como por ejemplo llevarlo en clave de negocio. Entonces, este mix y tú eres polifacético, y como te inquieta aprender en cada área, has conseguido que en la gestión empresarial, en el método técnicamente es indiscutible, en la implementación del método aplicando tecnología e inteligencia artificial, que ya explicarás en su momento, etcétera. Claro, juntando todas estas disciplinas, ese es el cóctel y la fórmula A veces no es el 80-20, pero es decir, si en algo ser un 100%, prefiero ser un 80 y ser un 80 en otra área. Entonces, me acuerdo que había el ejemplo de un dibujante que era muy buen dibujante, pero también era bueno en escribir cómics o en humor. Si junto dos cosas. o las dos, fue el mejor del mundo. O sea, decir, es verdad, juntar áreas es muy importante, dejarlas aisladas. Y fundamentalmente es con lo que puede ser diferencial. Porque, claro, estás eliminando competencia al aumentar un número de especialidades con un razonable nivel de... Bueno, y luego que al final yo creo que
Cuando hay algo alma y tiene una tendencia, pero iremos hablando hacia el futuro, tienes claro que ahí hay espacio. Eso, porque cualquier negocio tiene que estar dependiente como siempre, ¿no? De cubrir necesidades, Sí, de ayudar a la gente. sí, Y absolutamente. porque si detrás no hay eso, no hay alma, no hay nada, solo es... Entonces, Lo que me encanta es hablar con gente en el vestuario y tal, que ostras, ves caras satisfechas de decir, ostras, es un poco esa reacción que yo tuve en el momento de empezar a decir, ostras, mira, ya mi conciencia está tranquila, estoy dándole a mi cuerpo lo que necesita. Ese relax mental de decir, ostras, yo ya estoy cumpliendo. Me cuesta trabajo cada lunes ir a entrenar, pero sé que es el precio que tengo que pagar. bueno, deja de ver y hay imágenes, ¿no? Y la verán en este podcast porque las hemos grabado y te verás tú entrenando, ¿no? Incluso, Qué vergüenza. sí, en muchas cosas, y que vas a incluso ahora con el reloj, las pulsaciones, para ver, la gente no acaba de entender que puedes ir que ir hasta 150 y pico pulsaciones haciendo extensión de rodilla, ¿no? Entonces, quiero decir que detrás hay ciencia, y hay ciencia puesta de tal manera que podamos conseguir algo muy importante, que es ayudar a la gente a vivir o envejecer saludable, de manera más saludable, que eso lo veremos en lo siguiente, ¿no? Y eso tiene recorrido, creo que tiene recorrido y no sé hasta dónde seguiremos, ¿no? Bueno, de momento, oye, han pasado los años, nos llevamos muy bien. Yo creo que no hemos discutido nunca, porque lo pensaba el otro día, no hemos discutido. A ver, hemos tenido Cosas. posturas diferentes y tal, y al final es que nos entendemos, y con Albert lo mismo. O sea que está fluyendo, entonces mientras fluya, oye, pues encantados de la vida, ¿no? Tanto que entró Petros luego también, nuestro financiero entró, que quería montar esta gestoría, formar parte de... Y además muy bienvenido. No sé dónde llegaremos, pero la idea, sí, ¿no? El camino sigue, ¿no? No, y luego un guiño al equipo, porque es espectacular, Adrogas y todos los que están en el equipo, es una pasada. Algo para despedirte de esto, luego te va a tocar entrevistarme a mí en el siguiente capítulo, ¿eh? Bueno, pues no, nada, simplemente decir bueno, que muchas gracias por compartir, por invitarme y por poder compartir estas historias. No sé si son interesantes o no, pero a ver, es un camino que tiene un puntito de magia, al menos para mí, el haberte conocido y el haber hecho todo lo que estamos haciendo, y sobre todo, a mí lo que me motiva mucho es el futuro que viene, ¿no? Y nada, simplemente animar a los que ya sois clientes de SlowFit, agradeceros enormemente pues que estéis con nosotros y que sigáis, y que ojalá pues Si lo ves por el gimnasio entrenando conmigo, sabréis un poco más de la relación. Porque sigue entrenando conmigo una vez a la semana, y eso no lo dejaremos hasta que no podamos. empecé a... Los objetivos, Mira, cuando estábamos en el mismo edificio, y hacerlo hasta los 90 años. recuerdo que iba a las 7:30 a 8, entonces me duchaba y bajaba directamente a trabajar. Ahora ya voy a mediodía, los lunes, para tener tiempo de recuperación, y eso ya lo explicarás tú, porque si entraba el jueves, el sábado jugaba a la golf. Eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Bueno, en fin. Bueno, tengo una cosa para ti que te va a hacer ilusión. Va. ¿Qué es? Ábrela, me lo vas a ver, ¿eh? Yo creo que te va a hacer ilusión. Hombre, lo que tenéis todo el equipo de Eso tiene historia, ¿eh? Porque el otro día cuando lo hicimos nuevo, Qué bonito. seguía para todo el equipo. Yo quiero uno de estos. No, esto solo para los entrenadores. Yo quiero uno de estos. Muchas gracias. Entonces, oye, ir a entrenar con esto, ¿eh? O no, porque entonces la gente se dirá que No, vamos, que no tiene lo detrás de ti. iré a entrenar con esto porque me parece un regalo. Detrás no tiene. Oye, Lucas, nada, muchas gracias, tío. Un placer, como siempre. Seguimos en la brecha.